esta metodología COSMIC de la que vamos a hablar en este momento tiene la ventaja de no establecer límites arbitrarios al tamaño funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que nos permite medir componentes de software sumamente pequeños y también aquellos de gran tamaño. Adicionalmente, esta metodología está basada en el desglose funcional de los componentes del software y alineada a las nuevas prácticas de la ingeniería de software. De allí que tenemos que el método COSMIC está basado en dos componentes, que son la estrategia de medición y el mapeo y medición. Cuando hablamos de la estrategia de medición, la determinamos identificando cuáles son los requerimientos fundamentales que vamos a medir, cuál es el propósito de la medición y quiénes son los usuarios funcionales. Cuando hablamos de mapeo y medición, en el método COSMIC se utiliza la ingeniería de software del proyecto para determinar cuáles son sus procesos funcionales y los movimientos de datos que los componen. Realmente el método COSMIC se basa en movimientos de datos. Posteriormente se asigna un punto por cada movimiento de datos identificado. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con esto? Fíjense en lo siguiente. Vamos a entonces comenzar explicando lo que es este proceso de medición COSMIC. En cuanto a esto, la primera fase se llama estrategia de medición. En ella podemos ver que se abarcan tres aspectos fundamentales. Lo primero que se realiza en este tipo de medición y estimación usando COSMIC es determinar lo que se va a medir, es decir, los lineamientos. Una medición de software va a depender del punto de vista de quienes definimos como usuarios. Por ejemplo, es diferente si el usuario son personas, si son dispositivos de hardware o si es otro sistema que interactúa con nuestro software. En esta primera fase definimos entonces el propósito y alcance de la medición del software, que incluye cuáles son los requerimientos funcionales de usuario que se van a tomar en cuenta, quiénes son sus usuarios funcionales y otros parámetros de interés. Previo a esto, es necesario haber aplicado técnicas para el levantamiento de los requerimientos del software. Entonces vean que allí tenemos nuestra primera etapa. Definimos qué es lo que vamos a medir y hasta dónde vamos a llegar. Conocemos el contexto, es decir, los usuarios involucrados, y debemos tener en mente lo que son los requerimientos del software. Fíjense que todo esto nos permite construir un modelo de piezas de software y requisitos de medición, que es un modelo previo al COSMIC. Es importante dejar documentados los parámetros de la medición del software para así asegurar que ésta pueda ser interpretada adecuadamente por quienes harán uso de ella más adelante para realizar las estimaciones y presupuestos. Con esto pasamos entonces a nuestra segunda fase. En esta segunda fase de la medición COSMIC realizamos lo que es el mapeo, permitiéndonos crear un modelo genérico de los requerimientos funcionales del usuario. El punto de partida de este mapeo son los artefactos disponibles, es decir, los entregables que ya se han generado para el momento. Por ejemplo, los esquemas o especificaciones detalladas de requerimiento, los modelos de diseño como casos de uso, software que se instaló físicamente, entre otros. Es decir, debemos tener algo que nos sirva como fundamento.
Fíjense que en este punto lo que hacemos es alinear los requisitos fundamentales a las características del modelo COSMIC para poder hacer su evaluación. Fíjense que en este caso el modelo COSMIC posee 4 principios fundamentales aplicados a los requerimientos de lo que queremos medir. En caso de que quieran hablar, por favor levanten la mano primero para estar pendiente, ¿oyeron? Vamos a tratar de organizarnos de esa manera. Los requerimientos son los siguientes, los principios, pero son los siguientes. En primer lugar, la funcionalidad del software está comprendida de procesos funcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hablamos de cualquier aplicación, a pesar de que la tratamos como una unidad, está compuesta por diversos procesos independientes, diversos módulos, y estos son los que vamos a evaluar. La tarea de cada proceso funcional es responder a un evento ocurrido fuera de la frontera del sistema, es decir, en el mundo de los usuarios funcionales. Allí esto lo hemos visto ampliamente. Tenemos aquí nuestro sistema. El usuario, sea del tipo que sea una persona, una máquina u otro sistema, va a generar ciertas entradas donde el sistema se encarga de procesarlas. Un engranaje, me quedó un poquito feo, pero eso es un engranaje. Se encarga de hacer los procesos correspondientes y genera una salida. Pero siempre este proceso que tenemos aquí en el medio es activado por algún evento externo. En segundo lugar, los procesos funcionales están compuestos de subprocesos. Así como el programa está compuesto de procesos, cada uno de estos procesos tiene subprocesos. Seguimos dividiéndolo. Cada uno de estos subprocesos puede mover o manipular ciertos datos. Los subprocesos que se encargan de mover los datos hacia el usuario funcional o desde este serían las salidas y las entradas. Es decir, un proceso que permite que nosotros obtengamos datos de un usuario es simplemente una entrada. Un proceso que genera datos para que el usuario los reciba es una salida. También, en el caso de que la comunicación sea con bases de datos, los procesos que muevan los datos hacia ese sitio de almacenamiento serían las escrituras, mientras que aquellos que lo hagan en sentido contrario, es decir, que saquen datos de nuestra base hacia lo que es nosotros, serían procesos de escritura. Ya, gracias muchachos por su paciencia. Disculpe que es que estaba teniendo una llamadita de lo que es coordinación, entonces no podía dejarlo en espera. Bueno, entonces estamos hablando de lecturas y escrituras cuando la información entra o sale de nuestra base de datos. Por otro lado, como tercer elemento tenemos que cada movimiento de datos, es decir, cada entrada, salida, lectura o escritura, afecta solamente a un grupo de datos. Es raro que tengamos algún tipo de proceso donde se vean involucradas la totalidad del contenido de nuestra base de datos. Lo normal es que se afecte uno o dos elementos o un pequeño grupo de estos, los cuales son objetos de interés del proceso que estamos estudiando. En cuarto lugar, se asume que la manipulación de datos forma parte de entradas, salidas, lecturas o escrituras, por lo tanto no se miden estas por separado.
En la medición solo se cuentan los movimientos de datos completos. ¿Qué quiere decir esto? Que se entiende que un proceso funcional termina su ejecución cuando ha realizado todos los subprocesos necesarios para responder a los elementos que recibió del evento. Ya con esto salimos de lo que es la segunda fase del método COSMIC y vamos a lo que es su última fase. En este caso, sabemos que la unidad de medida para el método COSMIC es el punto de función COSMIC. COSMIC, punto de función, porque está en inglés. Nosotros simplemente cuando hagamos el ejercicio no vamos a trabajar directamente con el método COSMIC, sino con una simplificación de él. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con puntos de función simplemente. Ajá. Cada movimiento de datos es medido como un punto de función COSMIC. La medición de una nueva pieza de software se realiza identificando todos sus movimientos de datos, es decir, todas las entradas, salidas, lecturas y escrituras de cada uno de las partes de su proceso funcional. Luego se suman para obtener el valor de puntos COSMIC de este elemento, de este proceso. Todo proceso funcional debería tener entonces al menos dos movimientos de datos, es decir, una entrada y una salida o una lectura y una escritura. Por lo tanto, el tamaño mínimo de un proceso es de 2 puntos de función COSMIC. No existe un límite superior para lo que es el tamaño de un proceso funcional. Entonces lo mínimo son 2 puntos, no hay un máximo establecido. ¿Qué significa esto generalmente? Si yo, por ejemplo, tengo un proceso que él manipula un solo dato, produciendo una sola entrada y n salidas, generalmente una sola, eso valdría un punto COSMIC. Si ese proceso manipula n datos, es decir, por ejemplo, 3 o 4 entradas y n salidas, supongamos que 2 salidas, serían entonces un total de 5 puntos COSMIC. Eso es a lo que se refiere estas puntuaciones del modelo COSMIC. Vamos entonces con lo que sería nuestro ejemplo simplificado.